Es decir, que el Estado de Derecho no solo es aquello que ya lo es, sino es aquello que tiene que serlo, que debe serlo. La política realmente, si se hace bajo este sentido de necesidad y bajo este sentido de racionalidad con el cual se fundan las sociedades modernas, debe ser la realización de aquello que formalmente se ha puesto sobre la mesa. La política debe ser la realización del Estado de Derecho. La política, en un sentido de cuidado de la totalidad de las cosas y de las personas, debe ser que el Estado efectivamente sea un Estado de Derecho. ¿Qué tal? Bienvenidos al mundo del autodidacta. En este vídeo me gustaría hacer una breve digresión al respecto de lo que es la política, con la intención de poder decir algo finalmente al respecto de nuestra situación política actual en España. Bien, la política responde a un esquema muy simple que consiste básicamente en que un individuo logre llevar a la vida pública alguna idea que alberga en su cabeza, alguna idea que remite generalmente a la defensa de algún interés particular, sea de uno en tanto que estudiante, empresario, trabajador, etc. Se produce entonces un enorme desequilibrio entre la vida mental simple, en que consiste la vida de la idea, y la realidad a la que finalmente se incorporará. Generalmente, una vez dicha idea, si este individuo tiene éxito en el negocio político, si logra que esta idea se incorpore en la realidad, es normal que se produzcan efectos que no fueron calculados ni contemplados en esa primeriza ideación de esa idea, de esa defensa de su interés particular. Esto es algo que responde a un concepto que generalmente se utiliza, si bien muy torticera y retóricamente por parte de la clase política, que es eso de la responsabilidad de Estado. Efectivamente, hay algo de eso, hay algo de irresponsabilidad de Estado en el hecho de que un individuo crea que la política consiste en esa cosa tan simple como en defender un interés particular y privado, en la medida en que hay muchas más cosas que él mismo en la vida pública, y ciertamente una vez logra llevar esa cosita parcial que ha pensado al negocio público en general, evidentemente después eso produce efectos que se concatenan, efectos concatenados con otra serie de cosas, con otra serie de elementos que también funcionan en el orden de lo público, que evidentemente este individuo ni contempló ni sopesó en el comportamiento egoísta con el cual se condujo a hacer política. Pero bien, esto es simplificadamente el sentido rutinario de la acción política. Bien, pero vamos a poner nuestro foco entonces en esa cosa, en esa totalidad. Supongamos que este individuo quiere salir de ese egoísmo político, de esa creencia en que la política es la defensa de intereses privados, cueste lo que cueste a la nación, cueste lo que cueste incluso al mundo, y vamos a tratar de ponernos en la hipótesis de que este individuo se preocupa por el cuidado político de las cosas y de las personas, sea de la nación o sea incluso de más allá de la nación. Bien, en este caso, es una hipótesis si es que acaso el sujeto decide hacer esto, pero no es una hipótesis en términos objetivos. En términos objetivos, esto es lo que sucede sí o sí, por muy irresponsable que sea el sujeto, su defensa particular tendrá un impacto en el conjunto de la realidad. Entonces, dado que la política tiene una relación tan estrecha con una idea de totalidad, del cuidado total de las personas y de las cosas, se me ocurre decir, creo que con acierto, que la política guarda una enorme relación con la filosofía, en la medida en que la filosofía ha consistido desde siempre en hacerse buenas ideas al respecto de cosas, de clases totales de cosas. Esto no es grandilocuente, como en principio un no filósofo pudiera pensar, en la medida en que los seres humanos, todos y cada uno de nosotros, debido a nuestra singularísima e interesantísima condición intelectual, nos hacemos por necesidad ideas de totalidad, tales como humanidad, universo, espacio, mundo, etc. La filosofía lo único que pretende es que estas ideas se construyan bien, para lo cual, pues, la historia de la filosofía. Bien, diría incluso que esta relación estrecha entre política y filosofía es incluso casi exclusiva o particularmente estrecha en el caso de la política moderna. ¿Por qué? Porque en las sociedades políticas medievales, este sentido de totalidad, del cuidado de las cosas y de las personas, es una competencia divina, es una prerrogativa de Dios, resultando incluso pecaminoso que algún individuo pretendiese que sus acciones fuesen
de cuidado, de responsabilidad para el conjunto de la creación. La creación es, como decía, competencia de Dios para lo creado, un cuidado que realiza pues, a través de la providencia, la predestinación, el milagro, su actividad graciosa, etc., siendo correspondientemente para los hombres materia política en las sombras, materia política que no entre dentro de sus preocupaciones naturales y que simplemente se confían a la fe de que la totalidad de las cosas se conduzcan bien en la medida en que existe un Dios Padre que vela por ello. Quien se interese en términos filosóficos profundos por la política, yo le invito a que considere, que sopese la muerte de Dios en la fundación de la política moderna, en la fundación de las sociedades políticas modernas, porque va a encontrar elementos que la caracterizan muy fuertemente, le dan un carácter muy contrastado con sociedades políticas anteriores a las sociedades políticas en las que nosotros vivimos. A donde yo quiero ir es que la política moderna pone sobre los hombros de los hombres, o más bien la política moderna es resultado de que los hombres vean sobre sus hombros la responsabilidad del mundo, el cuidado total, como insisto, de personas y cosas. Bien, ¿cómo se ha hecho durante la modernidad para darse un sentido de totalidad no misterioso, no teológico, sino científico, sino riguroso? Bien, esto evidentemente forma parte de la historia de la filosofía de la modernidad, pero yo lo voy a resumir con una palabra que es formalismo y que simplemente vamos a entenderla como la estrategia intelectual que se puede seguir para hacerse una idea de totalidad rigurosa, no teológica, lo más científicamente posible. Voy a poner primero un ejemplo y después voy a decir cómo se llega ahí. Un ejemplo de esto puede ser la idea de sujeto de derecho, la forma de sujeto de derecho. Sujeto de derecho se define como eso que es igualmente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, sujeto de derecho es una forma a la cual se reduce toda la complejidad cualitativa de la realidad de los hombres, independientemente de su nacionalidad, religión, sexo, etc. Todo eso se reduce, se cancela, quedando sobre la mesa la forma sujeto de derecho como precisamente capaz jurídicamente de hacer lo que uno quiera, con el límite de que eso no implique que también cualquier otro no pueda hacer igualmente lo que quiera. Bien, ¿cómo se llega a esta clase de formas reductoras, compresoras de la realidad, que permiten captarla imponiendo sobre la realidad formas simples, pero pretendidamente universalmente válidas? Esto no es arbitrario, esto no se pone de manera arbitraria, no se elige caprichosamente, sino que a esto se llegó por un argumento que, en mi opinión, es el toque de gracia de las sociedades políticas medievales, que voy a llamar argumento de reducción al absurdo, porque efectivamente así lo es. Este argumento procede de la siguiente manera. Las grandes fuentes de legitimación de los poderes en la Edad Media, sea de la Iglesia de Roma, sea de un rey, de un señor, sea de un emperador, etc., remitían a narraciones informales, plurales, las cuales en última instancia remitían, sí, a la unidad de la Biblia, pero bueno, múltiplemente interpretada también. Esta informalidad de la justificación de la legitimación de los poderes medievales, esta informalidad implicó al final un auténtico caos jurídico, una confusión que al final se reveló que no se podía resolver sino a través de la fuerza, porque estas fuentes no eran precisamente de derecho, eran fuentes informales, en las cuales no existía una jerarquía, ni existían condiciones claras al respecto de qué fuente era precisamente la válida, qué narración era la válida frente a la otra, que es lo que después sí que nos darán nuestros sistemas jurídicos modernos, ordenados, consistentes, no contradictorios, jerarquizados, etc. Bien, esta manera informal de justificar las pretensiones políticas de muchos individuos durante las sociedades políticas medievales, lo que revela es que existía una identidad más o menos conscientemente dada entre fuerza y derecho. ¿Por qué? Porque aquel que se sostenía sobre una cierta narración informal para justificar frente a los demás sus pretensiones políticas, en realidad lo único que estaba haciendo era un acto de fuerza. ¿Por qué? Porque en la medida en que esas narraciones eran meramente informales y en realidad no valían las unas nada más que las otras, como sí hoy en día nuestros derechos, que unos pueden valer más que otros,
como digo, como eran todo fuentes informales y ninguna valía exactamente más que otra, en realidad lo único que había era un acto de fuerza sobre otro. Y si un acto de fuerza puede conculcar en cualquier caso un derecho, es que en realidad no existe derecho, que solo existe fuerza. Que solo exista fuerza, en realidad, en estas sociedades políticas medievales, que la última ratio de las relaciones sociales sea la fuerza, es una de las grandes verdades políticas de la modernidad, que revela la filosofía política moderna. Hobbes, un pensador ilustrado muy conocido, pero mal entendido a mi parecer, cuando dice aquello de que las sociedades humanas es la guerra de todos contra todos, o cuando dice aquello de homo homini lupus, no es que sea un pesimista, simplemente está siendo muy clarividente al respecto de la realidad fini-medieval y la realidad de la que se tiene que hacer cargo la sociedad moderna para fundar sociedades en las que quepa alguna clase de convivencia y alguna clase de asignación consistente, formal, de derechos. No como sucedía en la Edad Media, para que de nuevo no nos veamos todos abocados a una gran confusión jurídica y por lo tanto una guerra de todos contra todos en la que todos de manera desordenada nos atribuimos derechos sin que exista realmente ningún procedimiento que permita validar quién lo tiene frente a quién no, etc. Bien, este argumento de reducción al absurdo que reduce todo el derecho medieval, las grandes fuentes de legitimación, a una cuestión de fuerza, sí que es cierto que en la Edad Media existía una herencia jurídica romana, pero que no tenía que ver con estas grandes fuentes de legitimación, tenía que ver con asuntos civiles, administrativos, etc. Lo demás sí que remitía a la Biblia y a apéndices suyos. De hecho, es muy conocido el documento llamado La Donación de Constantino, un documento que posteriormente se probó falso, en el que el emperador romano Constantino entregaba al Papa Silvestre II el poder temporal, un documento con el cual la Iglesia durante muchos siglos trató precisamente de defender esa prerrogativa de la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, durante toda la historia de la Edad Media, ¿no? Marcando uno de los grandes hitos, una de las grandes dicotomías políticas de la Edad Media, que es precisamente la lucha entre ambos poderes. Bueno, un documento que se probó falso y que en definitiva es solo un ejemplo entre tantos de esa naturaleza informal de la justificación de las prerrogativas político-jurídicas de los potentados medievales. Bien, esta reducción al absurdo es, como digo, la que da, por ejemplo, una forma tal como la de sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo precisamente esa forma de sujeto de derecho es que si la única verdad entre todos los individuos humanos es que todos somos igualmente fuertes para atribuirnos caprichosamente, gratuitamente derechos, establezcamos como principio que todos somos igualmente capaces de hacerlo y entonces, de manera directamente consecuente, de manera puramente deductiva, solo queda la opción de que entre todos y cada uno de nosotros decidamos quién nos gobierna, decidamos qué leyes, decidamos específicamente qué límites entre nosotros. Bien, esto es lo que decía, se conoce como una estrategia intelectual para reformular toda la política en la modernidad, y es lo que se conoce como Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque este formalismo, estas formas simples a las que se reduce la realidad, no solo funcionan como principio que se pone, sino que además funcionan también como objetivo político, porque en la medida en que son válidos, en la medida en que estas formas son válidas, y son válidas precisamente por este argumento que acabo de dar, del argumento de reducción al absurdo, por todo lo que tiene que ver con los problemas fini-medievales, es decir, son válidos por una necesidad muy específica de convivencia que implosionó en la Edad Media. Si estos principios son válidos, también son válidos como objetivos. Es decir, que el Estado de Derecho es la síntesis de principios, porque el Estado de Derecho está fundado sobre esta clase de principios, la igualdad, la libertad, la soberanía, etcétera, que son todo concatenaciones y deducciones de esas formas elementales, y también, como son válidas, también funcionarán como objetivos políticos. Es decir, que el Estado de Derecho no solo es aquello que ya lo es, sino es aquello que tiene que serlo, que debe serlo. La política, realmente, si se hace bajo este sentido de necesidad y bajo este sentido de racionalidad con el cual se fundan las sociedades modernas, debe ser la realización de aquello que formalmente se ha puesto sobre la mesa. La política debe ser la realización del Estado de Derecho. La política,
en un sentido de cuidado de la totalidad de las cosas y de las personas, debe ser que el Estado efectivamente sea un Estado de derecho. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos, claro está, de un deber ser. Es decir, hablamos de aquello que la política debe ser para que las sociedades políticas modernas no incurran en los mismos errores en los que incurrieron las sociedades políticas inmediatamente anteriores. Es decir, en ese caos jurídico, en esa guerra de todos contra todos. Este deber ser contrasta, claro está, con el ser, es decir, con cómo se conducen efectivamente las cosas en política hoy en día. Es decir, contrastan con eso que se llama realismo político, que es esa forma rutinaria de conducirse en política consistente en llevar el interés privado de cada cual a la vida pública con independencia del conjunto de las cosas políticas. Bien, ¿por qué se da, a pesar de todo, este sentido rutinario de política? ¿Por qué nos encontramos actualmente con una corrupción enquistada, con un olvido absoluto del objetivo válido político que apuntaba a una salvación de las sociedades políticas? Esto se debe, a mi entender, a dos factores. Uno, los dos de cierta relevancia, pero uno de ellos verdaderamente trágico, aunque los dos son preocupantes. El primero, el quizás menos preocupante, es el desconocimiento que existe generalizado al respecto de lo que debe ser hecho en política, respecto de la realización del Estado de Derecho. Este desconocimiento se debe a muchas razones, pero quizás la más profunda sea que es la primera vez en la historia de la humanidad, y lo digo así con todas las palabras, en la que las sociedades políticas se hayan construido desde una tabla rasa. La primera vez en la que las sociedades políticas no poseen ningún elemento natural, sino que todo es construido de manera teórica, formal y deductiva, lo cual por lo tanto requiere una especie de participación consciente, requiere de un conocimiento al respecto de esta formulación, porque si este conocimiento no se posee, lo único que va a poder realizarse es aquello que resulta natural e intuitivo a los individuos, es decir, su actitud puramente y meramente egoísta, que recuerda al modo de conducirse, por ejemplo, de la sociedad romana, que consistía básicamente, durante todos sus siglos, en una lucha entre facciones por copar las instituciones, por hacer que el Estado favoreciera sus intereses privados y particulares. A este desconocimiento se le suma el aspecto más trágico, y con el que voy a cerrar este discurso, que es una contradicción dentro del propio sistema, dentro del propio Estado de Derecho, que es la necesaria aparición del elemento personal, que no es absolutamente reducible. En principio, el Estado de Derecho es un mecanismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un juicio frente a nosotros, no tendremos estrictamente una persona, en el sentido de que ese juicio no se va a conducir bajo el arbitrio de un criterio personal, sino que se va a conducir bajo el arbitrio de un sistema de leyes jerarquizado, ordenado, consistente, no contradictorio, siendo que si tenemos frente a nosotros una persona es por la necesidad de que, evidentemente, ese sistema de normas está expresado en lenguaje natural humano, posee sentido humano y por lo tanto requiere de que su sentido se resuelva, su interpretación se resuelva en alguna dirección u otra. Reglas de la interpretación y principios de la interpretación que están igualmente establecidos, pero que no pueden evitar la existencia de ese elemento personal. Este elemento personal aparece también en la posesión del Estado por parte de la representación política. Y la representación política remite a los representantes políticos, remite a los poseedores del Estado. Los poseedores del Estado son individuos que durante el periodo en que son electos pasan a ser ese elemento personal que moverá el aparato institucional para hacer aquello que en principio debería hacerse, que es la realización del Estado de Derecho, la garantía de aquellas fórmulas como el sujeto de derecho, que son fórmulas construidas teóricamente para una convivencia pacífica y ordenada. Los poseedores del Estado se encuentran en una situación verdaderamente paradójica y que, digamos, son el gran bocado de la corrupción pública. Los poseedores del Estado, como sucedía con el juez, que tiene que tomar una decisión personal en cuanto al significado de un cuerpo normativo que por expresarse en lenguaje humano tiene equívocos. Los poseedores del Estado, digo,
son también ese elemento personal que tiene que darse para tomar decisiones acerca de las leyes que necesariamente no pueden estar a su vez legalmente tasadas, decisiones que no pueden estar a su vez legalmente regidas. La elección de un juez, el traerse a uno mismo apoyo parlamentario, son esta clase de decisiones personales no legalmente tasadas que dan pie a un juego de influencias de poder informal. Un poder informal no legalmente establecido, que es lo que en principio no debe regir en absoluto una sociedad moderna para que no se dé ese desorden, esa guerra abierta de unos individuos contra otros sin ninguna clase de regla de por medio. Es cierto que existen mecanismos que limitan la actuación personal de este elemento personal que tienen que tener todas las instituciones. Pero claro está, esos límites a su vez son institucionales, de modo que la solución no remite sino de nuevo al problema de que se genere un ecosistema de altos funcionarios del Estado que operan entre sí necesariamente mediante un juego de influencias. Si a su vez su propio poder dentro de ese ecosistema dependen de la cuota de influencia que ellos tengan, depende a su vez de la cuota de poder público que ellos informalmente ostenten, es natural que dicho juego se deslice no hacia un compromiso moral para la realización del Estado de Derecho, sino a lo que es anterior a eso, que es a su propio sostenimiento como elemento personal del Estado. De modo que se produce, insisto, de manera natural, una competencia, una competición entre los elementos personales del Estado, entre los poseedores del Estado, por salvaguardar esa cuota de poder. Una competencia que se produce en términos informales porque también ellos constituyen ese elemento informal que requiere la maquinaria del Estado para funcionar. Por lo tanto, el problema de la corrupción no es tanto que estos individuos puntualmente traten de buscar un provecho económico, decidiendo cosas en un sentido egoísta y privado, sino la corrupción está vinculada directa y profundamente al hecho de que su sostenimiento dentro de ese ecosistema depende de la fortaleza informal de su cuota de poder público. Esto, que en principio parece muy obvio, contrasta mucho con la desorientación que yo percibo y que es fácil percibir cuando una y otra vez se insiste, escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción, en que una nueva elección de representantes políticos puede salvarle las castañas a la nación. Algo que no puede ser así en absoluto, porque eso sería algo así como afirmar que la selección natural, un procedimiento análogamente ciego de competencia al que me estoy refiriendo, es como si el procedimiento de la selección natural fuera algo que es decidido por algún organismo vivo en concreto. Y no es así. Se trata de procedimientos ciegos, complejos, que se dan sorpresivamente por el encuentro de una multiplicidad de individuos en unas condiciones determinadas. No estoy diciendo con esto, pues, la grosería que en ocasiones se escucha de que la corrupción sea un mal humano. La corrupción, en cambio, es un fenómeno, la corrupción que nosotros experimentamos, es un fenómeno que remite a un problema que nos hemos encontrado dentro de esta formulación, dentro de esta exquisita formulación teórica que se ha elaborado durante siglos, fundamentalmente en Europa, para resolver los grandes problemas de convivencia que terminaron en guerra abierta en las sociedades políticas medievales. Evidentemente la historia de Europa también está trufada de guerras y no es desde luego este vídeo exhaustivo de todos los recovecos de la política, de la filosofía política moderna. Pretendía únicamente tratar de formular con suficiente precisión el problema de la corrupción, remitiéndome precisamente a la fórmula teórica que se dio durante la modernidad para construir nuestras sociedades políticas, tratando de hacer ver que precisamente eso no es un problema relativo a la naturaleza humana, sino que es un problema técnico que debe pensarse, debe poder formularse con precisión para si acaso encontrar alguna clase de salida a este problema.
Yo creo fielmente en ese lema que dice que un problema bien formulado es ya media solución. Y efectivamente es así. Si no existe clarividencia al respecto del problema, cundirá la desorientación y cundirá esa actitud nerviosa y, a mi entender, desesperanzadora de que la ciudadanía se eche de nuevo una vez más a un proceso electoral con la esperanza mística medieval de que los buenos por fin salven a la nación.